Hola a todos. En Simplificando hoy vamos a estar hablando de las diferencias que existen entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. En realidad este video lo voy a dividir en dos partes para que no se haga muy extenso y se pueda comprender cuáles son las diferencias entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Así que arrancamos. Vamos a arrancar con mínimo común múltiplo. Como saben y como siempre nos enseñaron, el mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Si por ejemplo nos da un ejercicio donde nos pide que hallemos el mínimo común múltiplo de 20 y 35, lo que hacemos es hallar los factores de estos números, que en este caso de 20 sería 2 al cuadrado por 5 y de 35 sería 5 por 7. Siguiendo con la regla de comunes y no comunes con su mayor exponente, entonces vamos a tomar los números comunes primeramente, que sería el número 5, y los no comunes serían justamente el número 7, como también 2 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque nos pide que sea siempre con el mayor exponente, sea común o no común. Entonces, en conclusión, los factores comunes y no comunes de 20 y 35 son 2 al cuadrado por 5 por 7, que multiplicando estos números tendríamos un resultado de 140, siendo entonces este número el mínimo común múltiplo de 20 y 35. Pero ¿cómo sabemos si el mínimo común múltiplo que acabamos de hallar es el correcto? Debemos tener en cuenta dos reglas. La primera es que el mínimo común múltiplo debe ser o igual o mayor a los números dados. ¿Y cuáles son los números dados? 20 y 35, o sea que el mínimo común múltiplo, según esta regla, tiene que ser sí o sí mayor al número mayor que me dio el ejercicio, o sea, en este caso 35. Entonces, como vemos, 140 es mayor a 20 y a 35. ¿Cuándo puede ser igual? Por ejemplo, si tenemos que hallar el mínimo común múltiplo entre 15 y 5. El mínimo común múltiplo ahí va a ser 15. Entonces, 15 es igual a uno de los números dados. Quiere decir que cumple la primera regla. Pero hay otra regla que está muy arraigada a la primera, que dice que el mínimo común múltiplo siempre va a ocupar el lugar del dividendo, por lo que los números dados deben dividir de manera exacta a dicho mínimo común múltiplo. Capaz pregunten, ¿y por qué entre 20 y 35 el mínimo común múltiplo no puede ser 35? Justamente porque no se va a cumplir esta segunda regla. Si tomamos como el 35 el mínimo común múltiplo, 35 dividido 35 sí da una división exacta, pero 25 dividido 30 no. Entonces no cumple esta segunda regla, por lo tanto no es el mínimo común múltiplo. Si ustedes ven acá, 140 es divisible tanto como por 20 como por 35. Quiere decir que es el mínimo común múltiplo porque cumple tanto la primera regla como la segunda. Existe también un caso donde nos puede pedir un ejercicio que hallemos el mínimo común múltiplo entre dos números primos. ¿Qué serían los números primos? Son los números que solamente son divisibles por sí mismos y por la unidad. Por ejemplo, el número 11 y el número 13. El número 11 es divisible por 1 y por 11, y el número 13 es divisible por 1 y por sí mismo, o sea, 13. Estos números son dos números primos. ¿Y cuál sería el mínimo común múltiplo? 11 por 13, 143. Recuerden que siempre el mínimo común múltiplo son los factores comunes y en este caso no comunes con su mayor exponente. Por lo tanto, se toma el número 11, que no es común, como también el número 13. Y multiplicando tenemos 143, que es el mínimo común múltiplo entre estos dos números primos. Pero no todos los ejercicios son tan fáciles como este. La mayoría de veces que aparece un problema, nos cuesta identificar qué es lo que tenemos que hallar, si el mínimo o el máximo. ¿Por qué? Porque en muchos problemas no nos especifica qué es lo que desea. No nos dice explícitamente hallar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Entonces ahí el problema del alumno, porque no sabe qué es lo que debe hallar para poder resolver el problema. Por eso es bueno y práctico entender a qué se refiere cada palabra que compone el mínimo común múltiplo. Si empezamos con el mínimo, se refiere a la primera vez. A la palabra común se refiere a coincidencias y a la palabra múltiplo se refiere a repeticiones. Sirve entonces para hallar la primera vez que coinciden las repeticiones. Es decir, que en todo problema
que se refiera a encuentros o a repeticiones, nosotros debemos hallar el mínimo común múltiplo. Y eso es lo que se diferencia con los ejercicios del máximo común divisor que vamos a dar en la próxima clase. Y aquí hay un ejemplo. Dice que en un barrio se quiere plantar 2 tipos de árboles: lapachos cada 2 metros y pinos cada 6 metros. Entonces la pregunta dice: ¿a cuántos metros van a coincidir ambos árboles en la plantación? Estamos hablando de que se van a plantar árboles a ciertas distancias y que en algún momento van a coincidir ciertos árboles. Ahí estamos hablando de vuelta del mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de coincidencia, de encuentro. Entonces vamos a descomponer en factores y el número 2 está compuesto por el número 2 y por la unidad. Y el número 6 sería compuesto por el número 2, 3 y la unidad también. Entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 6 serían los comunes y no comunes con su mayor exponente, que en este caso el número común sería 2 y el número no común sería 3. La multiplicación de 2 por 3 da 6. Quiere decir que el mínimo común múltiplo es el número 6. Les hice un pequeño gráfico para que se entienda qué es lo que sucede cuando hallamos el mínimo común múltiplo. En la parte de arriba ven que están las flechas separadas cada 6 metros. Bueno, donde está la unión de las flechas, o sea, donde se tocan las dos flechas, es donde hay un árbol de pino en este caso, que están separados cada 6 metros, o sea, están plantados cada 6 metros los árboles de pino. Y en la parte de abajo, en las flechas más chiquitas, son los árboles de lapacho que están separados cada 2 metros. En la unión de las dos flechas está entonces el lapacho plantado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Así como vemos arriba que está separado los pinos de 6 metros a 6 metros, nosotros acá podemos ver que arrancamos con 6, si al 6 le sumamos otro 6 vamos a tener 12, si al 12 le sumamos otro 6 vamos a tener 18, si al 18 le sumamos otro 6 vamos a tener 24 y así sucesivamente. ¿Qué serían estos números? Son múltiplos del número 6 y lo mismo pasa con el número 2. El número 2, si le sumamos otro 2 vamos a tener 4, si al 4 le sumamos otro 2 vamos a tener 6 y así sucesivamente. Estos son los múltiplos de 2. Entonces, si nos piden hallar el mínimo común múltiplo, tenemos que tener en cuenta siempre el número común, que tiene que ser múltiplo de 2 y 6 y tiene que ser el mínimo. Si nosotros vemos acá en esta lista de números, tanto en el número 6 como en el número 2, lo que está resaltado en amarillo sería el número 6. Es el primer número que coincide tanto en 6 como en 2. Y después tenemos el número 12 que está resaltado en verde. Estos serían los números comunes, o sea, los múltiplos comunes tanto como en 6 y en 2. Entonces, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo siendo que tenemos dos números que coinciden en los múltiplos de 6 y en los múltiplos de 2? Es fácil. Tenemos que recordar que siempre tenemos que tomar el mínimo, porque es lo que nos dice mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál es el mínimo entre 6 y entre 12? Va a ser 6. Entonces 6 es el mínimo común múltiplo entre 6 y 2. Entonces, ¿cómo podemos interpretar que el mínimo común múltiplo entre 6 y 2 es 6 en esta gráfica? Como ven, hay un círculo en amarillo que es común en la separación de los árboles de pino como en los árboles de lapacho. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese punto van a coincidir las plantaciones de estos árboles. Quiere decir que cada 6 metros van a haber un árbol de lapacho y un árbol de pino. Y esto va a pasar cada 6 metros. Quiere decir que cada 6 metros que se vayan plantando van a coincidir estos dos árboles. Y eso va a pasar a los 6 metros, a los 12, a los 18. ¿Por qué? Porque son los múltiplos comunes que existen en el número 2 y en el número 6. Si nosotros queremos seguir agregando estos círculos de diferentes colores en las flechas del 6 y de 2, podemos seguir agregando, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el mínimo común múltiplo es el número menor, el múltiplo menor que coincide en los números que me da el ejercicio, en este caso 2 y 6. Entonces, este gráfico no es necesario hacer en los ejercicios, pero sí quise explicarles para que comprendan qué es lo que sucede. Acá estamos hablando de coincidencia en plantaciones de dos árboles, que
por más de que estén plantados en distancias diferentes, en algún punto van a coincidir. Y en ese punto que coinciden es cuando estamos hablando del mínimo común múltiplo. Así que espero que les haya quedado claro acerca de este contenido que muchas veces sufrimos mucho porque no entendemos cómo se aplican los problemas. Y en la próxima clase voy a estar hablando del máximo común divisor. Así que muchísimas gracias y estén atentos al próximo video.